Bienvenidos a Entrevistas Ágora y a la nueva serie Poéticas del Sur. Poéticas del Sur es un proyecto de divulgación cultural del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. En Poéticas del Sur se da lugar al encuentro con la creación, el análisis, la crítica de arte y la cultura. En el programa de hoy vamos a contar con la presencia de Michael Rodríguez Sánchez, invitado para hacer un homenaje a dos voces al poeta Raúl Gómez Hattin. Revisando los textos que me acompañan en mi biblioteca, encontré una revista de la Asociación Huilense de Profesores de Español y Literatura PEL, de los egresados de la Universidad Surcolombiana, del año 1989. Esta revista es editada por el Programa de Lingüística y Literatura de la época, en 1989, y ahí se recoge un ensayo que entonces hice, un comentario a la poesía de Raúl Gómez Hattin, que quiero compartir con ustedes leyéndola para introducir a la lectura entonces que hará en la primera parte Michael Rodríguez Sánchez de los poemas de Raúl Gómez Hattin. Hoy, para mí, la poesía no es más que un sistema luminoso de señales, hogueras que encendemos aquí abajo entre tinieblas encontradas para que alguien nos vea, para que no nos olviden. León Felipe. Me vuelvo a encontrar en el camino brumoso y amargo de la juventud, la furia iconoclasta, aquella bronca fiebre de poesía en el pecho de alguien que sería contra todo, como un bote contra el embarcadero. Mario Rivero. El poeta Raúl Gómez Hattin en sus propias palabras. Un joven dios agrario, tal como lo sugiere el cotorreo de su poesía, después de alejar las lluvias y el mal invierno, y luego de hacer que el hombre regale sus fuerzas al débil campo, lo coronó como poeta y príncipe del Valle del Sinú, aderezando su personalidad con virilidad y voz de trueno, rodeado por los míticos cebúes, los caballos del desierto, el recuerdo de antepasados orientales metiendo hachís y haciendo gala de un donaire de adicto ancestral. Lo encontramos aprovisionados de todos los alimentos, inclinado hacia todas las tentaciones y desbordamientos del placer, en cada día profundamente vivido, en cada intento de asir la vida por los cuernos, o firmemente plantado en uno de esos poemas de su libro Retratos, verdadero reto e incendio verbal al que Raúl Gómez Hattin nos convoca para hacernos testigos de la construcción de esos raros universos poéticos donde es posible ponerse el cielo de sombrero a partir de su palabra poética, que es transgresión hasta de su solemnidad de solitario. En su poesía se da cita a la conciencia de ser, el reconocimiento sincero de sus orígenes, la autenticidad y arrolladora forma de poner el mundo de patas para arriba, la manera acuciosa de introducir nuevos, raros y desgarradores ámbitos en la poesía, dando al traste con el tono académico, solemne, al que nos han querido acostumbrar. Su poesía renuncia a la aprobación de los cenáculos de los mutuos elogios, renuncia a la estética de los versificadores de paraísos cuasi exóticos y universos de cucaña. Es un tornado que barre todo sistema de convenciones y toda moral para instalar a partir de su arte la gran metafísica del amor, el espacio donde duerme el doble sexo, la tribuna desde donde ha de arengar y gritar con desenfado al mundo sus manifiestos de la dialéctica del introito per angostam viam, hablando del pavo y su alegría sexual, de ciertas penetraciones tiernas por los sitios que la naturaleza menos lo espera. Así, su fe se arraiga en la religión y esta última afinca su sentido en la gran metafísica del sexo. El poeta Gómez Hattin, como un dios que sabe adorarse a sí mismo o inclinarse ante quien le regala unas granadillas o una sonrisa de heredad, ha recorrido la variada y profunda geografía del país, cabalgando en la dramaturgia de las nupcias de su excelencia en el Teatro Integral de Oklahoma,
basada en la obra América de Franz Kafka, o en las adaptaciones de obras de Gabriel García Márquez, Cepeda Zamudio, Aristófanes o Jonathan Swift. Aunque el mundo no se haya reconciliado con el poeta ni él con el mundo, las tablas de nuestro país no podrán por ello olvidar sus actuaciones envueltas en el fuego ebrio de la representación de obras de Tancred Dors, Edvard Manet, Ramón del Valle-Inclán y Bertolt Brecht. Los encuentros que pensamos tener con la obra de Gómez Hattin son tan solo y en últimas desencuentros, causa tal vez, como lo dice en su poesía, de la desdicha de sus padres. En vez de abogado respetable, marihuano conocido; en vez de esposo amante, un solterón precavido; en vez de hijos, unos menesterosos poemas. Así, su gesto se convierte en palabras y versos coloquiales donde se libera el verbo. Su poesía es retrato y conversación con el trópico, presencia de hombre que se transforma en su arte poético en una rebelión que barre definitivamente las pobres convenciones, los ademanes en que han querido convertir el ser hombres y la flaqueza del espíritu, golpeando a la vez la omnipresente y orgullosa hilaridad de la razón. Adentra su rebelión en el rito del conocimiento de sí, de la esencialidad del hombre y del entorno. Es identidad y ruptura, tiempo emponzoñado de siglos y tradiciones, nueva hora, incitación al desastre, conversación secreta con el pasado para asumir la actual y propia geografía. Es también desengaño de sí mismo y de los otros, antipsiquiatra que contra la mierda cotidiana levanta su bastión para defender la loca imaginería, porque la imaginación se ha convertido en la loca de la casa. ¿De qué ha de vivir? Eso lo sabe este poeta, que es un río con el alma negada, airoso suicida, agresor oculto, con quien toda lectura es como un dulce enfrentamiento. Esto es lo que atañe a la publicación de la revista de la Universidad Surcolombiana en el año 1989 en la revista Vorágine. A continuación vamos a dar paso a una lectura, porque es muy grato. Bien podríamos poner en off la voz de Raúl Gómez Hattin, pero la lectura de Gómez Hattin que se ha dado a partir de la divulgación en el programa radial La Caverna, que lideran el profesor Piero Manuel Silva Arce de Ciencias Políticas, la profesora Alexandra Uribe Sánchez, Diego Fernando Pérez de Psicopedagogía, pues ha dado lugar a que se divulgue la obra de Hattin, y personas como Michael Rodríguez pues se han sentido como tocadas y se han ido acercando cada día más a la poesía de Raúl Gómez Hattin. Michael Rodríguez Sánchez es abogado, politólogo de la Universidad Surcolombiana, está terminando la carrera, es miembro del programa de radio En la Caverna que se realiza en la Universidad Surcolombiana a través del programa de Ciencia Política, el Departamento de Psicopedagogía, la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, y se emite por la radio de la Universidad Surcolombiana. Entonces le damos la bienvenida a Michael Rodríguez y a su lectura, a su selección y a su lectura de los poemas de Raúl Gómez Hattin. El Dios que adora. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo el cielo con unos ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo. Porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama. Porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula. Porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio. Porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendí al capital siendo abogado. Porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma. Porque nací en mayo. Porque sé dar una trompada al amigo ladrón. Porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba.
porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado, como estos versos míos que le robo a la muerte. Consolación. Cuánta congoja agazapada llevas, Eusebio. El paisaje moral de tus contemporáneos te afectó como una lepra blanca. Eres demasiado sensible, muchacho. Recógete en los libros, en tu alquimia, en el calor de tu madre. El resto no vale la pena, Eusebio. Son fantasmas. Muchedumbres de fantasmas ebrios. Casi de la adolescencia. Hernán Gómez Hernández, mi primo, ¿qué será de esa esperanza vestida de muchacho? A los 16 me quería, y doña Lina nos hacía la tarde como una primavera. Bellos días con mi primo menor, en una casa donde entraba el sol, el aire y el cielo, donde unas hermanas lindas y vaporosas sonambulaban. Yo te quiero bien, primo literato, y tú lo sabes, pero los dos somos tímidos y no nos atrevemos a buscarnos de viejos. Como a ti, me gustan los indígenas. Si hay una esperanza, ellos tienen una gran parte. Vuelve un día a casa. Golpea en la ventana de la izquierda, que te estaré esperando. Para Gloria Burgos Arango. Desencuentros. Ah, desdichados padres, cuánto desengaño trajo a su noble vejez el hijo menor, el más inteligente. En vez de abogado respetable, marihuano conocido. En vez del esposo amante, un solterón precavido. En vez de hijos, unos menesterosos poemas. Qué pecado tremendo está purgando ese honrado par de viejos, innombrable. Lo cierto es que el padre le habló en su niñez de libertad, de que Honoré de Balzac era un hombre notable, de la canción de la vida profunda, sin darse cuenta de lo que estaba cometiendo. Un político. Hoy es la obediente sombra de un escritor provinciano. Lo imita en sus manías, en su soledad, en su trabajo. ¡Qué extraño! Aquel revoltoso joven, nos conocimos en el externado, haciendo sombra cuando era el que llevaba la palabra ardiente. Sus amigos de política lo vieron esfumarse plácidamente detrás de un escritorio. A negro corderuelo, bajo la piel del quebranta instituciones, cuántas ilusiones de poder te hacías, cuántas. ¿Y? Abuela oriental. A esa abuela ensoñada, venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con un vientre crecido como una calabaza gigante. Yo la odié en mi niñez. Y sin embargo, vuelve en esta noche aciaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma, defugada de un harén, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos dos idiomas y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria.
Raúl Gómez Hatín nació en Cartagena el 31 de mayo de 1945. Su infancia transcurrió en Cereté, una pequeña población de la costa atlántica colombiana. Es autor de los libros Poemas, editado en el año 1980, Retratos entre 1980 y 83, Amanecer del Valle del Sinú, 83-86, Del Amor, 1982-87, Hijos del Tiempo, 1989 y Esplendor de la Mariposa, 1993, entre otros libros publicados. Su obra literaria empezó a ser conocida y celebrada fuera del país después de 1980. Murió el 23 de mayo de 1997. En Colombia ha tenido una gran repercusión y una amplia divulgación. Los libros que tenemos aquí son parte de las ediciones realizadas. Ediciones San Victorino, Sobre una boca muero, la poesía completa. El trabajo periodístico de Heriberto Fiorillo, Arde Raúl. Una serie de testimonios que se titula Ángeles Clandestinos, una memoria oral de Raúl Gómez Hatín, acerca de Edipus, poesía inédita de Raúl Gómez Hatín, una investigación publicada por la Universidad Pedagógica Nacional, Tradición, Mito y Naturaleza en la poesía de Raúl Gómez Hatín. De los primeros libros publicados, Raúl Gómez Hatín, Retratos, Amanecer en el Valle del Sinú y del Amor, realizados por la colección literaria de la Fundación Simón y Lola Guberek en el año de 1988. En Ediciones Catalejo aparece Los Hijos del Tiempo, es una edición de 1989, una beca de creación y sobre ensayos, Los últimos pasos del poeta Raúl Gómez Hatín. Raúl Gómez Hatín, Entrevistas, Evocaciones y 8 poemas inéditos de la editorial Letra Letra, y esta es una bella edición completa de ¿Qué te vas a acordar, Isabel?, de la poesía reunida de Raúl Gómez Hatín, con una muy buena introducción. Vamos a darle paso a la lectura que va a hacer Michael sobre la parte introductoria de la antología publicada de Raúl Gómez Hatín en el Fondo de Cultura Económica. Gracias. Tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Raúl Gómez Hatín. La vida, valorar al loco. Carlos Monsiváis. Raúl Gómez Hatín, 1945-1997, nace y muere en Cartagena. En su siglo, y entre otros muchos acontecimientos, se institucionaliza la violencia. La política devasta el ánimo civilizado, pero no lo suprime. Van renovándose las inhibiciones y los prejuicios de la moral. La tecnología se convierte en la más favorecida de las religiones civiles, y la globalización modifica de raíz la idea de provincia. Gómez Hatín, en diversos sentidos, ejerce libertades ya irrenunciables y, por eso, se opone a su tiempo social, que insistía en negarlas y, sin embargo, y aunque el término en función suya le disgustaba, su imagen más divulgada es la de un poeta maldito, levemente actualizado, una criatura que escandalizaba a lo muy decimonónico del siglo XX de la provincia colombiana. Muy posiblemente un Porfirio Barba Jacob que no abandonó Colombia, no se dejó seducir por el nomadismo, usó cocaína en vez de hachís, revisó a diario la bitácora de su autodestrucción y vio en su estar siempre fuera de órbita la materia prima de su literatura. Debido a la falta de hospitales en Cereté, su infalsificable lugar natal, Gómez Hatín nace en Cartagena. En primera y última instancia, su obra es el espacio autobiográfico donde se unifican el personaje poético y la persona, y, tal como lo precisa Heriberto Fiorillo en Arde Raúl, su investigación imprescindible, que es la base informativa de estas notas, no hay distancias significativas entre el yo de los poemas y el yo de la realidad, enfrentado al acoso y la tragedia, por ese afán de hacer y ser literatura.
el orgullo de los inicios se deposita en la sabiduría tempranera. Mi padre era un hombre muy culto, el único hombre culto de Cereté, con la única biblioteca que tenía allí libros de Shakespeare, Balzac, Anatole France, Stendhal, Queiroz, los novelistas rusos y otros volúmenes de antropología, historia, mitología y, como es natural, de ciencias políticas. La vanidad de Raúl se funda en su precocidad intelectual. Una trayectoria tan accidentada requiere de alguna fijeza utópica, que en este caso resulta el hogar sólido del conocimiento, lo que sí resguarda contra la disposición de todos los días. De allí, el aprecio sin límites de Gómez Hattin a la herencia del padre. No solo me enseñó a leer, sino a apreciar la historia, la filosofía, la geografía, la historia, a diferenciar un adjetivo de otro, a cultivar vegetales, a injertar naranjos. Antes de aislarse en la caída, no de la clase social o del porvenir brillante al que nunca aspiró, sino de la ambición de ser considerado alguien en su pueblo, Gómez Hattin disfruta del saber literario. Cuando leí el primero de los volúmenes de Las Mil y Una Noches, pensé en ser escritor. Después, mi padre me sorprendió leyendo el segundo debajo de la cama y por casualidad pensó lo mismo. Dijo que me había observado y que yo, a mis 6 años, tenía un espíritu admirable, tan admirable como el hecho de que no solamente supiera de memoria pedazos de poemas, sino que estuviera leyendo un libro de esas dimensiones. Entonces me preguntó por qué no pensaba en llegar a ser cuentista o novelista. Lo central de estas presunciones no es el recuerdo de un prodigioso niño de 6 años, sino la disposición anímica de quien pertenecerá a Cereté a través del rechazo y el encono. Gómez Hattin, animal perseguido, describe su ostracismo. Cereté, donde amé y sufrí, es una parte de mí. Sus gentes me persiguieron. Me vieron desde niño como un animal raro que llevaba una vida improductiva, leyendo libros y ensuciando papeles. No los culpo porque no habían tenido hasta entonces antecedente alguno que les ayudara a comprender la presencia de un artista. Ni mi poesía ni mi vida estuvieron dirigida a ellos. Por el contrario, mis poemas se nutrieron de sus vidas. Ellos se burlaban con un toque de estupidez e ignorancia. Pueblerinos, altanera multitud que quería imponerme una verdad no hecha a mi ser ni medida. Gracias, Michael. Raúl Gómez Hattin es un prodigio encontrarlo en la vida de quienes hemos estudiado literatura y tenemos algunas inclinaciones por ella. Gómez Hattin es un hombre que es literatura, un hombre que hace literatura, un hombre venido del río. Mostraba su alma pura por todo el mundo como un emperador de la tristeza y la nostalgia. Raúl Gómez Hattin era un hombre que tenía en la poesía la única compañera. Voy a leer un poema de la antología ¿Qué te vas a acordar, Isabel? Poesía reunida, edición comentada de Uniediciones. ¿Qué te vas a acordar, Isabel? De la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio, de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos, de la baranda donde llegaban los barcos de La Habana cargados de, cuando tenía los ojos dorados como pluma de pavo real y las faldas manchadas de mango. ¿Qué va? Tú no te acuerdas. En cambio yo, ¿no lo notaste hoy? ¿No te han contado? Sigo tirándole piedrecillas al cielo, buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga el pie, haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra. Y mis hijos son de trapo, y mis sueños de trapo, y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores del escenario. Isabel, ojos de pavo real, ahora que tienes 5 hijos con el alcalde y te pasea por el pueblo un chofer endomingado, ahora que usas anteojos, cuando nos vemos me tiras un qué hay de tu vida.
frío, impersonal, como si yo tuviera de eso, como si yo todavía usara eso. De la publicación hecha por la Fundación Simón y Lola Guberet, de retratos, Amanecer en el Valle del Sinoí del Amor, voy a leer algunos poemas. Memoria. Más allá de la muerte y sus desolaciones que perviven intactas como la misma vida, hay un sol habitado de palomas y árboles que guarda tu futuro en mitad de mi infancia. Joaquín Pablo, mi viejo niño y amable, la edad nos confundió y nos separó dolidos en mañanas de mayo esperando la lluvia y en las horas del brillo y las escaramuzas de los gallos de riña entre los matorrales. Hay un silencio grave parecido al olvido que me nubla mis ojos y quiebra mi garganta en tus voces que guardo como una tibia sábana para el frío de los años y la soledad cansada. Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre. Eras aquel sembrador de amorosas pasiones. En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo como un frutal cargado, soleado y cuidadoso que me heredó sus mangos en lo más débil del alma. Pueblerinos. Este poema está dedicado a Alfonso Mercado Emiliani, quien los conoce. Pueblerinos. Frente al mar, olvidaba a aquellos hombres rudos, mensajeros de un mal que hoy me parece triste. Autoridades fieras del poder de los otros, agresores gratuitos del niño que yo era. Ante el mar encendí mis primeros poemas, defendiendo mi causa de sus asolaciones. Altanera multitud que quería imponerme una verdad no hecha a mi ser y medida. Hoy los veo deambular por el mar de la vida, con la cabeza oculta bajo la sombra grave de sus mediocridades adornadas de oro. Y sus hijos son sombras de sus sombras marchitas, debilidades ciegas que esa edad germinó, y yo mismo me apeno ante este tiempo amargo. Junto al mar me consuelo y recuerdo sus ojos. Padres e hijos son calcomanías oscuras de ese mal que no cura pero tampoco mata, de ser hombre de río con el alma negada. Poeta urbano. Aquel poeta de Bogotá que no conoció en la infancia el olor de la tierra húmeda, ni el contacto revelador de los animales, ni ha visto al río llevándose la vida. Para compensar tantas ausencias, suelta un pájaro en cada poema, y nubes van y nubes vienen, y el mar en cada amanecer lleva mareas a su olvido. Aquel poeta que calla cuando le escribo, que la tragedia más actual del hombre es su guerra a la naturaleza, se escribe unos largos poemas a una amada de papel maché. No eres contemporáneo de las flores, tus estrellas son de hojalata, tu mar de escenografía ni trae ni inaugura recuerdos. Poeta, a la naturaleza hay que ir a contemplarla, a defenderla. De mi valle, para Antonio María Cardona. Existe San Pelayo, un recodo milagroso del tiempo, una isla de música en el letargo del valle, glorioso San Pelayo de trompetas y tambores. Existen unos pocos indígenas en estado adánico que Toño María Cardona, uno de ellos, me ha contado, con poetas vivientes, con leyendas ancestrales. Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, viajero del río, y existe el río. De lo que soy, en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo.
vientre blando y cabeza calva. Pocos dientes y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias. Voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Para cerrar, de Ediciones Catalejo, del libro Los hijos del tiempo, un poema dedicado por Raúl Gómez Játil a Alejandro Obregón, y está también dedicado a su madre Lola Játil. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto, pero cuando necesite su fuerte vida, la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. Cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean un solo recuerdo, solo este verso. Bueno, así finalizamos este pequeño homenaje a Raúl Gómez Játil. Agradecerle a Michael su presencia, su compañía y su apoyo para la realización de este programa. Gracias por la invitación. Y a ustedes el acompañarnos en Entrevistas Ágora y la nueva serie Poéticas del Sur. Gracias a ustedes por su compañía y nos veremos en el próximo programa.